Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de Mateo. Hoy nos toca el 3.13 de Mateo. Recordemos que comenzamos en el estudio anterior hablando de Juan el Bautista, donde el 3 hasta, nos habla de que Juan Bautista preparó el camino para el Señor. Pero ahora entra en escena Jesús mismo. Ahora entra en escena Jesús, donde Juan bautiza a Jesús. Vamos a ver qué podemos encontrar. Dice Juan 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice el 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi querido, mi querida, aquí vemos cómo Jesús ahora aparece en escena y es bautizado por Juan el Bautista. Dice el verso 13, que Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Podemos ver a Juan 1:31 al 34. Este evento marca el principio del ministerio público de Jesús cuando tenía unos 30 años de edad. Podemos ver a Hechos 1:22, a Lucas 3:23. En la descripción del bautismo, versos 16 y 17, Marco 1:10, 11, Lucas 3:22. La Trinidad se presenta como tres personas distintas en perfecta armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el 14 aquí, mas Juan se le oponía, porque Jesús viene a bautizarse, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le dice Juan el Bautista a Jesús. Entonces, pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo, yo no debería bautizarte, más bien, tú deberías bautizarme a mí. Y dice el verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces realmente Jesús le respondió, hazlo así, porque ahora pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo. Mi querido, mi querida, el problema de Juan, podemos ver aquí, surge de la aparente incongruencia, o sea, de la lógica, de que alguien inferior bautizara a uno superior, como podemos ver en el verso 11. Entonces, toda justicia, Juan reafirma tanto la norma de justicia de Dios como su propia decisión de ponerla en práctica en su vida. Juan también aprueba el mensaje de Jesús, también aprueba el mensaje de Juan de arrepentimiento y confesión de pecado como requisito para entrar en el reino de los cielos. Así como Juan había dado nuevo sentido al rito judío del bautismo, así también Jesús pidió el bautismo por otras razones para declarar públicamente su misión completa a la voluntad del Padre. Jesús no tenía pecado y no tenía por qué arrepentirse. Hecho enfatizado por Juan el Bautista en el verso 14. Ahora bien, antes de Juan el Bautista, y eso tenemos que, vamos a darle un poquito
entendimiento aquí, el concepto del bautismo en Israel no era exactamente como lo conocemos hoy. Sin embargo, había prácticas de purificación ritual que podían considerarse predecesoras del bautismo. Estas prácticas incluían lavados ceremoniales y baños rituales conocidos como el milkech o el milbed, que se utilizaban para la purificación espiritual y la limpieza ritual. Que antes de como Juan lo hacía, habían estos baños, que de eso vamos a profundizar más adelante. Dice el verso 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, y cuando Juan bautizó a Jesús, salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Isaías 11:2, Isaías 42:1, Juan 1:32. En este momento, Jesús es confirmado por el Espíritu Santo para cumplir el plan de salvación. Mateo 12, 18, 21, que quiero leer Mateo 12, 18, 21, si usted me acompaña. Dice Mateo 12, 18, 21, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que se saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí podemos ver realmente, ¿verdad?, cómo nos dice esta escritura que hemos leído. Entonces, continuamos diciendo que realmente el Espíritu ungió a Jesús para su ministerio. La paloma, aquí, mi querido, mi querida, simboliza la ternura, la inocencia y mansedumbre, y era ofrecida en sacrificio. Levítico 12:6, Levítico 14:22, Lucas 2:24. La ternura, inocencia y mansedumbre de Jesús sería un sacrificio por el pecado. Dice el verso 17, ya para terminar, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Salmo 2:7, Mateo 12:18, Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:35. Mis queridos, mi querida, las palabras de la voz celestial tomadas del Salmo 2:7, un cántico real, y de Isaías 42:1, un cántico del siervo, declaran que Jesús es el Mesías, Rey que viene a cumplir la misión del siervo del Señor. Ya aquí inmediatamente vemos cómo ya Jesús es bautizado, y ahora vamos a entrar en lo que es en el capítulo 4, donde inmediatamente ahora entra otro personaje en escena. Ahora vemos donde Satanás tienta a Jesús. Yo espero que todos estos versículos y capítulos que hemos dado, usted lo estudie muy bien, para que nos edifiquemos y podamos aprender de la palabra. Aquí simplemente leemos la palabra, no tenemos ningún libro inspirado de un hermano, de alguien que hizo esto, no. Con la palabra, lo que hay en la palabra es suficiente para nosotros alcanzar la salvación. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.